Hola a todos. En este video abordaré la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 1256-2023, Lima, la cual resulta clave pues está relacionada con un recurso de habeas corpus presentado en el contexto de las protestas contra el gobierno en el 2023. Este aborda cuestiones fundamentales sobre la protección de los derechos humanos y las vías legales disponibles para las víctimas. El 19 de enero del 2023, las señoras Lisette e Idalia presentaron una demanda de habeas corpus a favor de los ciudadanos peruanos. Esta acción fue dirigida contra la presidenta del Perú, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, el ministro de Defensa Jorge Chávez, el ministro del Interior César Cervantes y las procuradurías encargadas de los asuntos judiciales del Estado y la Policía Nacional del Perú. Las demandantes alegaron que se habían vulnerado múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad, seguridad, libertad personal y colectiva, libre tránsito, entre otros, afirmando que estas violaciones ocurrieron debido a la implementación de medidas que quebrantaban el Estado de Derecho. Además, solicitaron que se declararan ilegales e inconstitucionales los decretos supremos que establecieron el estado de emergencia nacional y suspendieron derechos constitucionales en todo el país, pidiendo que se anularan sus efectos jurídicos y se ordenara el cese inmediato de las muertes, detenciones y encarcelamientos ilegales resultantes. En consecuencia, el fin de la represión armada contra las protestas y la restauración plena de los derechos constitucionales afectados, incluyendo los de sindicatos y organizaciones sociales, promoviendo una acusación constitucional contra los funcionarios denunciados por infracción a la Constitución, pidiendo que el Ministerio Público iniciara acciones penales contra ellos por delitos como abuso de autoridad, omisión de deberes y homicidio agravado, así como su respectivo resarcimiento. Bajo sus argumentos, los demandados buscaban quebrantar el orden social y democrático, implementando un sistema autoritario y dictatorial, en un intento por suprimir las protestas y el descontento generado por las acciones de estos. Sin embargo, la aprobación de estos decretos vulneraron los derechos fundamentales que causaron grave perjuicio a la vida, salud y trabajo de millones de ciudadanos, por lo que las medidas adoptadas contradecían la Constitución y los principios del derecho penal, pues la política estatal legalizaba la arbitrariedad y la represión. El 9 de enero del 2023, en Juliaca, 18 personas, incluido un menor, fueron asesinadas por disparos de un fusil AK-47 de uso policial. Además, el 15 de diciembre del 2022, en Huamanga, 10 personas murieron por disparos del ejército peruano que fueron confirmados por los peritajes forenses. Sumando esto a las acciones y declaraciones del gobierno, se asume una responsabilidad política y material por los hechos ocurridos al ordenar su ejecución y justificarla posteriormente. El 19 de enero del 2023, el quinto juzgado permanente especializado en lo constitucional de Lima admitió la demanda de habeas corpus. Tras la investigación sumaria, el procurador público del Ministerio de Defensa solicitó desestimar la misma, argumentando que los hechos descritos no correspondían a la realidad y no existía una amenaza inminente contra los derechos constitucionales, afirmando que el estado de emergencia decretado de acuerdo con las facultades constitucionales no vulneraba los derechos fundamentales y que las Fuerzas Armadas no intervinieron en los hechos denunciados, por lo que la demanda debía ser rechazada. El procurador público adjunto del sector interior solicitó que la demanda fuera desestimada, argumentando que un habeas corpus contra una norma legal no era procedente, señalando que los decretos supremos fueron emitidos de acuerdo con las prerrogativas constitucionales del presidente y que el estado de emergencia era necesario para lograr la paz, la seguridad y el orden público, lo que justificaba la restricción de las libertades de tránsito y de reunión. Afirmó que la Policía Nacional del Perú tiene la facultad para efectuar detenciones en cumplimiento de un mandato judicial o en caso de flagrante delito, y que el uso de la fuerza no implicaba necesariamente una violación de los derechos constitucionales.
Por su parte, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros también solicitó que la demanda fuera declarada improcedente, indicando que la declaratoria de emergencia tenía como objetivo resolver problemas relacionados con el orden público y la seguridad interna, lo que justificaba la restricción temporal de algunos derechos fundamentales. La persistencia del conflicto social había generado actos de violencia y vandalismo, por lo que el Estado debía intervenir para proteger el orden público sin que esto implicara una restricción permanente e injustificada de derechos. El quinto juzgado permanente especializado en lo constitucional de Lima, el 12 de febrero del 2023, declaró improcedente la demanda. Argumentó que los decretos supremos que disponen el estado de emergencia fueron emitidos por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 137 de la Constitución, debido a situaciones que afectan el orden interno y la seguridad, lo que justifica la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales. Además, señaló que dichos decretos supremos cumplen con los criterios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia constitucional. La Sala Constitucional de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución apelada considerando que la materia de la demanda ya había quedado sin efecto, debido a que el decreto más reciente había revocado el estado de emergencia e inmovilización obligatoria a nivel nacional. Este decreto también había limitado las medidas a ciertas regiones y estableció un plazo de inmovilización solo en una de ellas. Además, la sala indicó que los argumentos de la parte demandante eran meras afirmaciones sin pruebas claras sobre la afectación de los derechos de los manifestantes y en cuanto a los decretos cuestionados, aclararon que no prohibían las protestas pacíficas, sino que buscaban restablecer el orden público y la libre circulación. En el petitorio se solicitó se declare ilegal, inconstitucional y contrario al orden constitucional, al Estado democrático de derecho y a los tratados internacionales los decretos supremos que establecían el estado de emergencia nacional y la suspensión de los derechos constitucionales en todos los departamentos del país, buscando se declaren inaplicables los efectos de los decretos supremos mencionados y se disponga el cese inmediato de las muertes, detenciones y encarcelamientos ilegales, así como el fin de la represión y el restablecimiento de los derechos constitucionales y civiles. Debiéndose disponer se inicie una acusación constitucional contra los funcionarios que resultaran responsables, invocándose la vulneración de los derechos a la vida, entre otros a la libertad personal y colectiva, dignidad humana y protesta. El habeas corpus procede cuando se vulnera la libertad personal o derechos conexos, según lo establece la Constitución. Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, la demanda no presentó hechos concretos de violación a derechos fundamentales específicos de personas determinadas, sino que planteó una afectación abstracta a derechos de ciudadanos indeterminados y organizaciones. Los hechos de muertes en Huamanga y Juliaca no estarían vinculados directamente con el habeas corpus, sino con otros procesos como la reparación civil y penal. Por ello, se declaró improcedente la demanda, ya que no se refiere directamente a la protección de derechos tutelados por este proceso constitucional. Desde una perspectiva objetiva y jurídica, el resultado de declarar improcedente la demanda de habeas corpus es conforme con los principios y disposiciones del derecho constitucional. El habeas corpus es una herramienta procesal destinada a proteger derechos fundamentales, específicamente la libertad personal y los derechos conexos, como el derecho a la integridad física, al libre tránsito y a la defensa. La Constitución establece en su artículo 200, inciso 1, que este recurso debe proceder exclusivamente cuando exista una afectación concreta y directa a dichos derechos. En este caso, la demanda presentada no se orienta a la protección de un derecho individual, claramente afectado de forma específica, sino que plantea una afectación abstracta y generalizada a los derechos de grupos indeterminados, como niños, ancianos, ciudadanos en general y organizaciones sociales. Este enfoque difiere del objetivo del habeas corpus, que requiere que se precise la vulneración de derechos a personas determinadas y en situaciones concretas.
Además, la demanda hace referencia a hechos que no corresponden a la restitución inmediata de derechos personales, sino que aluden a situaciones de violencia que podrían abordarse por otras vías, como la reparación civil, la reparación penal o la acusación constitucional. El hecho de que se mencionen muertes de personas en situaciones de protesta como las ocurridas en Huamanga y Juliaca no vincula directamente esos hechos con el objeto del habeas corpus. Las consecuencias de estas muertes, aunque lamentables, requieren un proceso judicial diferente enfocado en la responsabilidad civil o penal, y no en la restitución de la libertad personal a través del recurso específico del habeas corpus, pues no es el mecanismo adecuado para abordar temas de responsabilidad extracontractual o resarcimiento por daños. Por lo tanto, la declaración de improcedencia se ajusta a la lógica del derecho constitucional, pues la demanda no satisface los requisitos fundamentales del habeas corpus, que exige una conexión directa y concreta con la vulneración de derechos individuales sin que se trate de un reclamo abstracto o generalizado, por lo que el Tribunal Constitucional actuó dentro de los márgenes de la ley, respetando las normas procesales y asegurando que este recurso se utilice adecuadamente como un medio de protección directa y específica para derechos fundamentales. Espero que este video haya sido de su utilidad. Si quieren apoyar este proyecto, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos y colegas. También pueden visitar la página web www.cecibogaperú.com y seguirme en mis redes sociales que podrán encontrar en la descripción de este video. Hasta la próxima.